Yo tengo un mensaje de parte de Dios que nació una mañana muy temprano en el centro de salud de Aguacate. Y quiero compartirle con ustedes, seré breve esta mañana, seré breve pero seré conciso de aquellas cosas que particularmente Dios está hablando en mi corazón. ¿Qué les parece si ponemos esto en manos de Dios? Si inclinamos nuestros corazones unos segundos y ponemos esto en manos de Dios, ¿vale? Señor, gracias de todo corazón por salvarnos, por amarnos, por abrazarnos, por hablarnos, por tantas cosas, Señor. Gracias. Yo pongo este tiempo y este mensaje en tus manos. Úsame como canal que tú quieres para llegar a cada corazón, porque tú conoces cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Si tuviera que poner un título a este mensaje, pondría Morir lentamente. Y no por las fechas que estamos, ni por las circunstancias, ni por lo que ocurre, ni nada por eso. Pero la verdad es que tenemos miedo a morir. Mirar farmacias con cajones vacíos de ciertas cosas, en algunos lugares supermercados vacíos. Morir es ganar, y es nuestro final aquí y nuestra continuación con Él para siempre. Y es la verdad que a veces una vida, la que vivimos entre comillas, rara. ¿Por qué? No sé si te ha pasado a ti. Nos dicen que en la sociedad que a los 67 años tendremos que jubilarnos para después de los 67 años disfrutar de la vida. Pero te das cuenta que a la edad de los 67 años, José, seguro que estarás conmigo, que visitamos más el hospital que nunca, cuando tendríamos que disfrutarlo, ¿verdad? A partir de los 67 años. Es una vida rara, diferente. Cristianamente, con los años, tenemos que cada vez despojarnos de más cosas de nosotros, quitarnos más cosas de nuestro viejo hombre. Tenemos que ir más muertos a nosotros mismos y viviendo más libremente para alcanzar con plenitud el deseo de Dios que puso en el vientre de cada una de nuestras madres, que no es otra cosa que su propósito. Hebreos 12, versículo 1 al versículo 4 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿A qué punto estamos de estar muertos en la actualidad? ¿A qué punto cada uno de nosotros estamos muertos hoy día? ¿A qué punto? Tal vez aquí en la iglesia estamos muertos totalmente, cómodamente sentados en cada una de nuestras sillas, muertos. Pero tal vez cuando salimos fuera no estamos tan muertos. Estamos un poco más vivos. En una versión que es más actual, dice realmente algo que me tocó, ¿no? Dice: todas esas personas que están alrededor nuestro como testigos, dice, por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues es la vida una carrera que exige resistencia. Es la vida una carrera que exige
resistencia. Y dice el versículo 2, pongamos toda nuestra atención en Jesús. Y más adelante también insiste en el versículo 3, piensen en el ejemplo de Jesús. Yo no encuentro otro libro con más poder que la Biblia. La Biblia es el libro que tiene más poder en la actualidad. Desde su inicio hasta el día de hoy es el libro que tú puedes conocer no solamente sus palabras, su contenido, sino al autor de su contenido. Y no solamente conocer al autor de su contenido, sino puedes conocer el poder del autor con todo su contenido internamente. La Biblia es un libro que tiene mucho poder y revela el corazón de Dios, revela el pensamiento de Dios. La Biblia es el Evangelio es vivo y eficaz. Y Jesús no paró de hablar del reino de Dios y de todo aquello incluso que le tendría que ocurrir durante su estancia con nosotros, aquellos 33 años que estuvo con nosotros. A un punto empezó a comentar, a hablar entre sus seguidores y a decir, esto me tiene que ocurrir más adelante, esto pasará. En 3 de los evangelios podemos ver, en el evangelio de capítulo 9 de Lucas, habla directamente Jesús diciendo esta conversación, en el versículo 21 al 25, Lucas 9, si me lo puedes poner en pantalla, que a veces se me resiste este aparato, lo tengo aquí. Dice, y decía a todos, pero él les mandó que a nadie dijesen eso, encargándoles rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lucas 9, 21 al 25. No solamente en Lucas 9, 21 al 25, sino también lo repite en Marcos, capítulo 8, al 31 al 37. También lo repite en Mateo, capítulo 16, del 20 al 26. Pero es solamente en esos 2 evangelios cuando ocurre algo que no está escrito en el evangelio de Marcos, que es justamente la intervención de Pedro. A un punto dado, justamente cuando Jesús está diciéndole esas cosas a sus discípulos, Pedro se mete en medio. Versículo 32 de Marcos dice, esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y que comenzó a reconvenirle. A reconvenirle era a convencerle a que cambiara de idea, a que no usara esos argumentos que estaba diciendo, no digas esas cosas. Versículo 32, 33, dice, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hay otra versión que dice, te comportas como cualquier ser humano. Hay otra versión que dice, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano. Y dice otra versión, razonas como los hombres, pero no piensas como Dios. Y hay una versión mucho más allá que dice, piensas las cosas como los hombres, pero no las piensas como Dios. En muchas ocasiones hemos interpretado el Evangelio como Dios o como los hombres. En algunas cuestiones en las que nos toca aplicar cierta cosa, la aplicamos como la aplicaría Dios o como la aplican los hombres. Hay muchas partes en la Biblia que nos indican que
que no es por obras, que no es por obras, que no es para nada, que no tiene que ver nada nuestro exterior, ni nuestra manera de comportarnos, ni ser tan buenos exteriormente. No, eso no indica definitivamente lo que eres. Todo tiene que partir de una transformación interior para que salga al exterior aquello que hay dentro del interior. Porque si en el interior no hay vida, el exterior no tiene vida. ¿Sabes? Me ha hecho razonar mucho tiempo durante algunos días esto. ¿Cómo piensas? ¿Cómo piensas, Paco? ¿Piensas a veces cuando tienes que hablar con alguien alguna situación difícil en un momento dado, algo que ocurre, alguna aversión, algo? ¿Cómo harías las cosas? ¿Las haces como por reglas, por normas, por leyes? ¿O como las haría Dios? ¿Sabes? Fui al centro de salud hace unas semanas y... Por favor, cojan el bueno, ¿eh? Fui al centro de salud hace unas semanas y me pidieron en la Comunidad de Madrid hacer mi prueba de colon. Y preparé todo por la noche. Yo tengo una especie de cubrecartas, ahí metí lo que me habían dado una semana antes, un tubito, lo preparé, todo bien hecho. Por la mañana me levanté, hice aquello que me dijo el papel, todas esas cosas. Y por la mañana temprano, antes de irme a trabajar, cogí mi tubito, fui a la entrega de sangre y era de los últimos que tenía que entregar. Yo conozco un poquito, he ido más veces a sacarme sangre y la mujer que recibe los tubos o nos da los tubos, pues tiene una manera de ser diferente. Tiene una manera de ser un poquito alegre tirando a un poco seria, ¿vale? Y llego, me toca mi turno, su nombre, pues Paco Jiménez, Francisco Jiménez, tal. Deme el tubo, tal. Y me mira el tubo y me dice, este tubo no es. Digo, ¿cómo no es? Si vine aquí hace una semana, me dijo su compañera de ahí donde dan las citas que era el último tubo que había y aquí está el tubo. No, este tubo no existe. Y yo, con la limitación que tenía de la mujer, del pensamiento que tenía hacia ella, de cómo era así de carácter un poco más fuerte, pues dije, mire, este es el tubo que me dieron, no tengo otro. Y ella, mirando a los demás, y dice, pues, este tubo no existe. Y entonces yo me pongo más serio y dice, pues mira, acaba de existir porque está aquí físicamente. Entonces la mujer, poco más en su sitio, este tubo no existe. Y ya me cojo un enfado en ese momento y dije, mire, me han pedido un tubo, he hecho todo lo que me han pedido, aquí tienen el tubo, búsquese la vida, ahí se queda, y me fui por la puerta. Y como me iba, me dice una mujer de las que sacan sangre, dice, no se enfade usted, no sé qué, no sé cuántas, y iba enfadado. Y me fui a la taquilla donde sacan, porque tenía que subir al médico, y di mi queja. Mire usted lo que me pasa, me dicen que el tubo no es, yo vine el otro día, me dieron un tubo, se lo llevé y tal. Y entonces fue la responsable, sabiendo un poco, yo creo que el carácter de su compañera salió, y yo subí al médico porque tenía cita en ese momento para sacar para analítica y demás. Entonces cuando salgo otra vez, ya le dije al médico, bueno, voy a recoger otro tubo, voy a hacer otra prueba y demás. Me dice la mujer que había en la puerta, donde me dieron el tubo, me dice, mire, no sé usted de dónde saca ese tubo, pero ese tubo no es de aquí. Tiene corazón, tiene un corazón. Yo digo, tiene un corazón, ese tubo. Y ustedes me dicen, mire, no pasa nada, lo siento, voy a volver a hacerme la prueba y nada más. Y cuando salgo por la puerta, me empiezo a reír. Porque cuando estuve en la boda de Eni, en vez de tirar arroz, nos daban unos tubitos con agua de jabón. Y yo había puesto ese tubo para Pablo ahí y lo mezclé con el otro y por la noche había cogido el tubo que no era. ¿Se imaginan ustedes tan cargado de razón? Porque yo tengo razón, porque es que es así.
Entonces me fui riendo, nada más llegar aquí se lo conté a Juan Carlos ahí en la cafetería y Lucía creo que estaban. Digo, mirad la última que he hecho, ¿por qué? Pero era peor porque yo tenía pensado que tenía que volver al día siguiente a hacerme la analítica. ¿Y saben a quién tenía que ver? Y fui al día siguiente, me hice la analítica, nada más ver a ella, le dije, perdón, lo siento. Me acerqué, le di 2 besos, un abrazo, ella se echó a reír, la mujer sabía reír, y estuvimos riendo y dije, ya analicé que era el tubo, yo le dije también lo que era, y se quedó ahí. Pero nos cargamos de razón y de pensamiento en ciertas cosas que a veces queremos imponer cuando no lo son. Y muchas veces intentamos hacer las cosas totalmente opuestas a lo que son. En Miqueas 6, del 6 al 8, después dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Presentarme con holocausto? ¿Tengo que presentarme otras historias? Le dice, no, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No es un motivo de realizar externamente ninguna cosa que no haya comenzado internamente. Si de verdad supiéramos que es amar justicia, entenderíamos después que los siguientes pasos van solos, como amar misericordia y caminar humildemente o humillarte delante de Dios. Porque amar justicia no es otra cosa que aquello que nos tocó o nos toca. No es tal cual. ¿Sabes? Hubo un juicio en el cual, como todo juicio, hay un abogado defensor, hay un fiscal que presenta tu causa contra ti por todo lo que has hecho. Delante de hay un juez en el cual está sentado que va a dictaminar justicia, tu sentencia, y ninguno de nosotros por nuestras obras, por nuestras maneras de ser, por nuestras palabras, por nuestros pensamientos, por nuestros hechos, estamos libres de una sentencia favorable. Estamos libres de algo que nos pueda exculpar. Y yo el primero, porque no somos perfectos. Cometemos errores diariamente. Errores grandes, errores chicos, errores medianos, errores que afectan a otros, que afectan a ti mismo. Y la realidad es esta, estás delante del juez y exponen tu causa. Usted es culpable por esto, porque ha hecho esto, esto y esto. Y de repente suena el martillo, listo para sentencia. Y en ese listo para sentencia solamente falta dictaminar que el juez te diga la condena, la pena a recibir. Y cuando te dice la condena a recibir, se levanta una mano que dice, yo quiero cumplir su condena. Yo quiero cumplir, pagar por sus errores. Yo quiero pagar por tus pecados. Y es en esa cruz, en ese calvario, donde amamos la justicia. Si no entiendes esto, vas a vivir muy legalista, muy con el Código Civil penal y requete penal en el bolsillo, con el dedo cargado. Si no entiendes que nosotros hemos sido perdonados, justificados,
Él se puso en nuestro lugar. Amo esa justicia. Esa justicia me indica amar misericordia. Dijo David, mejor es tu misericordia que la vida, mejor es la misericordia de Dios que estar en manos de hombres. Amar justicia, amar misericordia. ¿Cómo piensas en cada situación? Porque, ¿sabes? Hay muchas situaciones en la vida que depende de cómo pensamos. ¿Pensamos como Dios o pensamos como los hombres? Por ejemplo, en el ciego Bartimeo, ¿recuerdas? Ese hombre desesperado gritando, diciendo, ten misericordia de mí. ¿Cómo pensaron los hombres? Calla. Molestas. ¿Cómo piensa Dios? Que venga. Que venga. En el hijo pródigo, ¿cómo pensamos? ¿Como el hermano mayor? ¿O como el padre? En el caso de la mujer adúltera, la ley dice, las normas dicen, de Mateo, de Zaqueo, de ti mismo. ¿Cómo piensas de los del camino de Emaús? Se fueron de los demás, abandonaron a los otros, tiraron la toalla. De Pedro, le negó. Y algo que me saltó al corazón es de los 10 leprosos. ¿Sabes? Dios sabía, le dijo a Pedro, ¿sabes, Pedro? Tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Entre tú y yo, Jesús no sabía que iba a haber 9 de los 10 leprosos que no se iban a volver. Lo sabía. Y aún así les sanó. Si nosotros a veces, nuestra manera de pensar, ¿cuál es? Como Dios, con misericordia, o como los hombres. A mí me encanta algo que dice Pablo en el libro de los Romanos 9:23, que dice, nosotros somos vasos de misericordia. Porque un vaso de misericordia no es aquel que alberga todo lo que ha recibido. Estamos puestos de pie por la gracia de Dios. Nos mantenemos de pie por la gracia de Dios, por una indudable gracia que no merecemos, un regalo increíble, algo que para nada tiene que ver con quién hemos sido nosotros. Pero sin embargo lo hemos tenido y lo tenemos y estamos de pie por eso, por la gracia de Dios. Pero ese vaso de misericordia tenemos que entender que muchas veces se queda tapado. Retenemos el perdón para otras personas. Pero cuando lo queremos para nosotros, no lo retenemos. ¿Qué es un vaso de misericordia? Un vaso de misericordia es aquel que sabe por dónde ha pasado ya anteriormente y sabe qué ofrecer a otros. Por ejemplo, ¿quién da aquello generosamente que no ha tenido? En la Biblia hay una persona que da generosamente aquello que no ha tenido. La viuda dio aquello generosamente de lo que no tenía. A veces la generosidad la marcamos con un cuadro diciendo, pues da tanto. Y generoso no es el que más da o la cantidad se aproxima a más cifras o a más ceros. Generoso es aquel
que da sin tener o sin poder. Hay muchas veces que alegamos tiempo, no tengo tiempo, pero sí tenemos tiempo para otras cosas. La verdad que no estamos lanzando un llamamiento desesperados porque tal vez no podemos hacer las cosas en la iglesia, limpiar o colocar o demás, sino que realmente somos una familia para todo, una familia en Cristo, codo con codo, que se ayudan en todo, que si necesitas algo ahí estamos. Pero formar parte de esa familia es formar como cuando te levantas de tu habitación y haces la cama y ordenas tu ropa y colaboras en la mesa y recoges la mesa y hoy te toca poner el lavavajillas y hoy tal vez pasa la aspiradora o hoy tal vez tiende la ropa, recoge la ropa. Es una familia. Un vaso de misericordia da aquello que recibe. Dad de misericordia lo que habéis recibido de misericordia. Mira, muchos de nosotros hemos rogado por misericordia, por piedad. Dios preparó de antemano a ti y a mí como vasos de misericordia. Y el mejor antídoto muchas veces contra el legalismo y las leyes es misericordia. El mejor antídoto contra la gripe es el mismo virus de la gripe. No olvides, somos vasos de misericordia para su misericordia. Hemos tenido un encuentro con Él, con el Rey de los cielos. Y sabes, yo encuentro uno de los versículos en los cuales muchas veces lo hemos utilizado para algo que creo que también, pero me habla de otra forma, me habla de otra manera. Yo recuerdo al señor Meyers cuando vino por aquí, por Madrid, y vino justamente allí a la avenida, allí en San Blas, cuando estábamos enfrente ¿cómo se dice? Enfrente de los cuarteles. Y recuerdo que él vino con unos ejemplos de unos cazos que significaba de cómo dábamos. Y realmente la parte bíblica dice, dad y os será dado. Y será derramada en el seno una buena medida. Dice, remecible, que traboca, que sobresale. Porque con la misma medida con que midéis, vosotros vais a ser medidos. Mira, muchas veces esperamos a ser perfectos para dar tiempo, para dar misericordia, para escuchar. Y no se trata de ser perfectos, se trata de empezar a dar para ser sanado. Porque con la misma medida que das, te será dado. Es el momento muchas veces de no esperar a que yo tenga más tiempo en el Señor para que yo hable a la vecina que tengo al lado, para que yo me traiga a otra persona, porque todavía cometo muchos errores, para que yo haga A o B o C. No, es el momento de dar y te será dado. Yo recuerdo un ejemplo de hace muchos años que puso Miguel Jambrina con nosotros en la comunidad en Nápoles, y yo lo he puesto muchas veces. Era una jarra totalmente oscura. Imagínate llenar una jarra de Coca-Cola, ¿vale? Y él trajo una jarra con agua limpia y empezó a decir, da y se os será dado. Y empezó a echar sobre la jarra que estaba con agua turbia o color Coca-Cola. Y conforme echaba, trabocaba, salía. Y cuanto más agua pura entraba, más tendencia a transparencia tenía. Y sabes que cuanto más das, más vas transformando, Amar justicia, amar misericordia y caminar o humillarte delante de tu Dios. ¿Por qué humillarte delante de tu Dios? No es otra cosa nada más que reconocer a Dios por lo que Él es y tú por quien eres. Es decirle, Señor, tú
tienes la solución, yo no. Tú harás tu propósito para mí, yo no puedo. Tú sabes qué pasa en esta circunstancia, en esta situación. Yo no puedo nada más que confiar en ti. Te alabaré. Confío en ti, en mi desesperación, en mi matrimonio, en esta nación, en mi enfermedad, en esta circunstancia, lejos de mi país. Confío en ti. No que yo voy de gallito, queriendo saberlas todas, sabiendo todo, sino humildemente. Humildemente. ¿Sabes? Una de las personas a la que conozco bien pasó un tiempo difícil porque tenía unas molestias aquí atrás. Unas molestias aquí atrás que cada vez eran más sufribles hasta el punto de romper a llorar, donde nadie podía verla. Y esas molestias se hicieron más agudas semanas tras semanas. Y un día por la mañana dijo, ¿qué va? Me voy al hospital, me voy a urgencias, no puedo más. Y hablando con el ingreso en urgencias, rápidamente le dieron para ir a un boss de neurología. Y según sus antecedentes, porque había padecido un cáncer anteriormente, años atrás. Y entró en el boss diciendo qué le pasaba, qué le ocurría, los síntomas, cómo caminaba, qué le pasaba. Pero no expresó todo lo que el pensamiento tenía. Entonces, la médico dijo, muy bien, vamos a hacerte un TAC, vamos a ver qué ocurre. Y en ese TAC, en la espera, pasaron horas hasta que empezó ese TAC, pasaron otra hora hasta que te dan la resolución. Y parece que mides el tiempo de lo que pasa para ver si tu condición es más grave o menos grave. Total que llaman al boss a esta persona, donde la doctora que le pidió la cita para hacer el TAC. Y nada más a entrar por el boss, la doctora abrió la puerta y nada más a entrar por el boss le dijo, no tengo cáncer, ¿verdad, doctora? Esa expresión era el fruto del pensamiento semanas. Semanas. Me dijo la doctora, no tienes cáncer, ni metástasis, ni nada de eso. Y sabes, después de eso, volvió como a profundizar más en Dios. Aprendió la lección como si hubiera sido una lección para depender más de Dios, para buscar más a Dios. Y soltó aquello que estaba pensando por tanto tiempo y había alimentado durante tantas semanas. Ahora su pensamiento está mucho más sujeto y sometido a cómo piensa Él y no como pensamos nosotros. Mirad, en el libro de Isaías dice una verdad como un templo, capítulo 55. Yo sé que casi todo el mundo conoce este texto, pero déjame decírtelo del 6 al 9. Dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero perdóname, me toca más. En una versión más moderna, es que me siento más joven, ¿vale? Dice así,
ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios. Llámenlo ahora que está cerca. Arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados su manera de pensar y dejen su mala conducta. Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como actúan ustedes. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. Entonces Pedro, el que antes le habían preguntado a todos los discípulos, oye, ¿qué piensa? Le dijo Jesús a sus discípulos, ¿qué piensa la gente de mí? ¿Qué dice la gente de mí? Pues dicen que eres un profeta, tal vez uno de ellos. Y entonces Jesús les dijo, ¿y vosotros qué pensáis? Y Pedro levanta la mano y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En un momento de revelación, Pedro confesó lo que pensaba de Jesús. Pero seguidamente ocurrió eso que hemos compartido con vosotros. De Marcos, de Mateo. Aquello que de repente Jesús dice, yo tengo que morir. Y Pedro le dijo, no digas eso, por favor. No es comercial lo que tú quieres decir ahora, por favor. No es el momento de decir esas cosas, Jesús. No digas que vas a morir porque eso no está bien, de verdad. Y entonces Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino que piensas como hombre. Y entonces, seguidamente, Jesús dijo estas palabras. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga, aunque sea también alabar. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces la salvarán. Porque de nada sirve que una persona gane este mundo y todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida. Y nadie puede dar nada para salvarla. En nuestra madurez, en nuestro tiempo en Dios, en nuestros años hacia adelante, es el momento de ir despojándonos poco a poco cada vez de más cosas, de más pesos que nos asedian. Y ese despojo no es otro sino que ir muriendo lentamente, un poquito más. No nos va a pasar nada con esta pandemia. No te va a pasar nada. Pero ¿de qué te vale tener todas las mascarillas del mundo? O irte a otra región de España. Si una parte de ti todavía permanece viva, haciendo su propia voluntad, sus propios intereses. Es momento de rendirse delante de Dios y decirle, nada soy, nada he sido, nada seré. Lo que soy es por tu gracia. Y déjame pensar como tú piensas y no como yo pienso. Señor, te necesito. Póngase en pie, por favor. Hermanos, iglesia, amigos,
La verdad que estamos a 1 de marzo. No sé si ustedes se han dado cuenta que hace pocos días celebrábamos el final del año. Y aquí se bailaba el día 31 de diciembre, 1 de enero a primera hora de la noche y disfrutábamos con obras. Y han pasado ya 2 meses y vamos camino del tercero. Y esto no para. El tiempo no se para. Pero Dios tampoco para contigo ni conmigo. Él puso un propósito en nuestras vidas, algo eterno, algo más elevado que cualquier pensamiento humano. Él puso un anhelo, su sello interior dentro del vientre de nuestra madre. Y todo empieza negándonos a nosotros mismos. Que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Sabes, hay mucho en Dios, cada cáscara de cebolla que nos quitamos, cada cáscara de cebolla que abandonamos. Cada vez que en vez de solucionarlo a nuestro modo, pensamos cómo lo solucionaría Él conmigo. No es lo mismo Pepe que Pepito. No es lo mismo juzgar cuando no has tenido un hijo en la droga que cuando lo tienes. No es lo mismo. No es lo mismo. Somos vasos de misericordia y no tenemos otra cosa que ofrecer que eso. Misericordia. Misericordia. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Señor, ¿qué te puedo decir? Cada vez que pasamos por una dificultad, siempre estás con tu mesa preparada para sentarnos juntos, en presencia de nuestros angustiadores. Cuando pasamos por momentos difíciles, decisiones extrañas, pensamientos feos, hay un aroma en el cielo hacia nosotros. Te perdono, soy lento a la ira y rico en misericordia. Señor, por favor, enséñame cada vez a ser más misericordioso, a pensar como la piensas tú, a darme cuenta y ponerme en el lugar de los demás, a ver como tus ojos ven, porque es mejor decir, ni yo te condeno, no peques más, que tirar piedras. Oh Señor, enséñanos a morir un poquito más, a coger otra vez nuestra cruz pesada, pero que nos lleva a la muerte, a una muerte de victoria. Es ese tiempo cuando estamos más a gusto contigo, solo contigo, porque vemos las cosas de otra manera. Las vemos como tú las ves, como tú las piensas y como tú las haces.